mes más mexicano de todo el año, es una tradición disfrutar con la familia uno de los platillos más ricos que tiene nuestra gastronomía, el cual siempre debe ir acompañado de limón, orégano, chile piquín, cebolla y aguacate. Así es, se trata del pozole. La receta de este delicioso manjar proviene de la época prehispánica, en la cual el emperador Moctezuma degustaba de este platillo en el que utilizaban carne humana. Sin embargo, con el paso del tiempo, la receta original se fue modificando. Y es que sin duda, una buena fiesta mexicana, una celebración o simplemente una reunión familiar no puede estar completa sin un rico pozole. En la Ciudad de México existe desde 1947 un lugar que envuelve a sus comensales en un viaje de sabor. Se trata de El Pozole de Moctezuma. Este lugar emblemático de la colonia Guerrero guarda historia con sabor a México. Hace más de 72 años nació de la mano de la señora Balbina Valle, originaria del estado de Guerrero. Y es aquí donde comenzaría la tradición, ya que al migrar a la ciudad decidió que su departamento sería el lugar en el que sus paisanos disfrutarían de un rico plato de pozole. Nosotros hacemos el pozole estilo Guerrero, que es verde y blanco, y aquí se complementa con aguacate, sardina, chicharrón, huevo crudo, cocido. Es totalmente diferente. Poco a poco, el sazón de Doña Balbina fue llegando a muchas más personas. Para conocerlo, usted solo debe llegar a la calle de Moctezuma, ubicar el número 12 y tocar el timbre. Y es así que los cuartos se llenaron de mesas y entonces nació el pozole de Moctezuma. En poco tiempo, este pozole y estilo guerrero ya era conocido por más y más personas de la Ciudad de México. Se convirtió en una tradición que pasó de una generación a otra. Es por ello que al morir doña Balbina, su hijo Fernando se hizo cargo junto con su esposa Herminia y así han mantenido vivo un legado lleno de sabor. ¿Pero qué es lo que lo hace tan especial y tan atractivo incluso para comensales del extranjero? ¿Cuáles son los ingredientes especiales? Eso lo descubriremos en la segunda parte de nuestra visita al pozole de Moctezuma, que ya es un referente y forma parte de la vida en la Ciudad de México.